Pepino Impastato. Hoy vamos a contar una historia como para cortar un poco los temas con los que estamos agobiados últimamente. Bueno, esta no es una historia divertida, es una historia casi te diría épica, es una historia de la generación de los 70. Bueno, todos sabemos, ¿no?, lo que fueron los 70 en términos de, bueno, el mayo francés, el hipismo, la generación beat, el guevarismo, bueno, los 70 en la Argentina, la juventud maravillosa, un montón de cosas. Pero esto transcurrió en Chinisi, en un pueblo siciliano, que desde hacía muchas décadas y poco a poco fue siendo ganado como territorio de la mafia. Chinisi era un pueblo, un centro clave de la Cosa Nostra. Allá por los 70 estaba lleno de hombres vestidos de traje negro con bigotes finitos, tez aceitunada, y se dedicaban a almacenar y distribuir cocaína y heroína, sobre todo heroína. Era un pueblo pequeño. Ahí se habían unido la 'Ndrangheta calabresa y la Camorra napolitana, y bueno, juntos trabajaban en la Cosa Nostra. Y Chinisi, que era un pueblito, había sido un pueblito al que no llamaba la atención por absolutamente nada, se convirtió en un centro de operaciones, desde donde se exportaba la heroína a Estados Unidos, hacia Estados Unidos, o sea, corría muchísimo dinero por ahí. Hay una película que es de donde yo hace ya como 10 años, es una película vieja, saqué esta historia, después, bueno, leyendo porque hay bastante material sobre Pepino Impastato, es un personaje en Italia bastante recordado, que se llama Los 100 Pasos, la película. La pasaban por la vieja Europa en una época, y se llamaba Los 100 Pasos porque eran los pasos que separaban la casa de Pepino de la casa de Gaetano Badalamenti, que era el capo mafia y el asesino de Pepino después. El padre de Pepino, Giuseppe Impastato, provenía ya de una familia ligada a la mafia, mientras la madre de Pepino no. Y hay un momento en la vida de este chico que recibió la mejor educación que le podían dar sus padres en ese pueblo, pero además fue también hijo de su época, además de ser hijo de sus padres mafiosos, y el fervor libertario, pero libertario, ahora suena raro decir libertario, el fervor y una ética nueva rompieron el hechizo de ese pueblo siciliano mafioso, y Pepino empezó a diferenciarse y empezó a hacer una especie de periodismo alternativo. En realidad, el padre de Pepino le hacía llamar tío. Todos eran, bueno, como en la familia, ¿no? Cualquier familia. Era un pueblo donde se caracterizaba todo el mundo por ser sobrino de todo el mundo, porque a todos los pibes le decían, a todos los hombres del pueblo, tío. Gaetano Badalamenti también, que era un tipo fuerte de la Cosa Nostra siciliana, era el tío de Pepino. Ahora, los pibes, y también recuerdo un poquito la historia de Asís esto, ¿no? En otros términos, pero recuerda un poquito, ahora se me ocurre, los hijos de esos mafiosos, esa generación de adolescentes de los 70, empezaron a poner en cuestión la mentalidad mafiosa en la que habían sido criados, y empezaron también a hablar, sobre todo en la radio. Generaron una radio alternativa que se llamó Radio Out, con A, Radio Out, y desde ahí empezaron a denunciar paródicamente primero
las actividades mafiosas, que en realidad eran las actividades mafiosas de todos los hombres de ese pueblo. O sea, uno se imagina ese escenario y realmente es increíble. Felicia Bartolotta, que era la madre de Pepino, cuando se dio cuenta que él empezaba una lucha de rebelión contra su padre y sabiendo que era una decisión muy difícil, que se estaba metiendo en problemas graves, decidió acompañarlo. Decidió acompañarlo y el pibe contó con la ayuda de esa madre, que también es rescatable su papel, porque si bien ella no era heredera de la tradición de la mafia, se había casado con un mafioso, había hecho el pacto de la omertá, el pacto de silencio, y sin embargo se daba cuenta de que en esa instancia tenía que acompañar al hijo. A Pepino lo terminaron matando a los 24 años en el 79. En el 78. Tenía 24 años y lo mataron en el 78. Pero antes de eso vinieron los 3 años en los que el pueblo fue sacudido lentamente por las actividades periodísticas de Pepino, que en realidad ya desde los 15 comenzó una especie de... En realidad a los 15 comenzó una militancia comunista, pero eso fue medio como en secreto. Él se afilió al Partido Comunista siendo adolescente, pero eso la familia lo podía mantener en secreto. Lo que no podía mantener en secreto fue después, unos años después, cuando Pepino decidió poner la radio, porque en ese pueblo, a esa hora, cuando empezaba el programa de Pepino, lo escuchaba todo el pueblo, estaban todas las noches pendientes de a quién y si en qué momento se iba a romper la parodia y si iban a empezar a dar nombres. Ahí se iba a pudrir todo, como efectivamente se pudrió. Se pudrió todo el día en que Pepino hizo un artículo, una editorial en la radio que se llamaba Mafia, una montaña de mierda. Y ahí el padre lo echó de la casa. Que el padre lo echara de la casa era sencillamente como cuando una organización echa a uno de sus miembros, lo deja sin cobertura, y echarlo de la casa significaba dejarlo a expensas de lo que ya sabían que iba a pasar con la Cosa Nostra en ese pueblo de Sicilia. La militancia de Pepino fue básicamente entonces periodística, tuvo que ver con atreverse, periodística, pero no por el alcance de su voz, sino sí por el alcance de su voz en la dimensión de lo que fue ese pueblo, que cuesta mucho imaginar un escenario siciliano en esa época, y era la ciudad de Sicilia donde se concentraba mayor poder mafioso. No pasó mucho tiempo desde que fue echado de la casa, pasaron días desde que fue echado de la casa hasta que, Badalamenti le mandó unos tipos, al mejor estilo Cosa Nostra, los tipos lo mataron y lo arrojaron a las vías del tren. Sus amigos le hicieron un homenaje y es al día de hoy que su nombre es absolutamente conocido y es como un ícono del periodismo independiente en Italia. Al día siguiente de que apareció el cuerpo de Pepino en las vías del tren, el Corriere della Sera tituló "Fanático izquierdista destrozado por su propia bomba en la vía férrea". Fue justo el día que apareció el cadáver de Aldo Moro. Es decir, fue una época en la que la agitación de las Brigadas Rojas hacía verosímil que Pepino que le hubiera estallado su propia bomba, pero no tuvo nada que ver la bomba, ni Pepino nunca participó de la lucha armada. Su militancia comunista y su militancia antimafia se concentró delante de un micrófono, denunciando
a todos a todos sus tíos, a todos los hombres que él había llamado tíos a lo largo de sus 24 años. Esos amigos y compañeros que el día de su muerte se ocuparon de, bueno, de, bueno, no lo voy a decir porque es como muy feo, pero que nunca abandonaron el recuerdo de Pepino. Sí, es una escena escabrosa, que no tiene sentido describirla. Tan escabrosa como puede ser de escabrosa la mafia, ¿no? Sus amigos continuaron con el juicio, lo denunciaron a Badalamenti. Eso fue un acto de coraje colectivo que fue como el corolario de toda la lucha de este pibe jovencísimo, que fue el protagonista de esta historia. Y en 2002, Gaetano Badalamenti fue condenado finalmente a cadena perpetua por el asesinato de Pepino Impastato. Una historia heroica. Sí.